Beatriz Meilín Ramírez, representante de PROMSEC. Ante todo, buenos días, señor presidente. Quería presentar a nuestra organización. PROMSEC es una organización de la sociedad civil que tiene 5 años trabajando en incidencia jurídica y de políticas públicas. Nosotros queremos sustentar una posición favorable a ambos proyectos de ley, pero en la misma posición que la congresista Zazieta, consideramos que son 2 proyectos de ley con intenciones totalmente distintas, con objetivos totalmente distintos y que por lo tanto ambos merecen un dictamen favorable, pero por separado, absolutamente por separado. Empezaré refiriéndome al proyecto de patrimonio compartido. La ventaja que tiene este proyecto de patrimonio compartido es que, como bien decía la congresista Zazieta, es una apertura de acceso al crédito más allá de lo que hoy día conocemos como sociedades gananciales, que es aquel patrimonio autónomo que solo pueden formar exclusivamente una persona en relación en pareja, ya sea en el plano del matrimonio o ya sea en el plano de la convivencia. Pero ¿qué pasa con otros modelos familiares que ya el Tribunal Constitucional ha reconocido que merecen protección? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una madre como la mía, que no tiene marido, que tiene una hija en edad laboral, que gana un sueldo, una mamá que gana un sueldo, ambas alquilamos una propiedad y vivimos alquilando, el sueldo de ella no da para calificar un crédito bancario exclusivamente, el sueldo mío, hay que confesarlo, tampoco da para calificar a un crédito bancario? Pero si hubiera algún mecanismo legal que nos permitiera consolidar un patrimonio, ambas lo haríamos y dejaríamos de alquilar y accederíamos a las políticas que tiene el gobierno, como las de techo propio a mi vivienda. Ese vacío legal que permita a otro tipo de agrupaciones familiares, más allá de las parejas, que estén en relación de matrimonio o de convivencia, que son las que entran en la sociedad ganancial, es tipo de patrimonio autónomo por excelencia, ese vacío legal, esa necesidad de atender a esa población es la que respalda el proyecto de patrimonio compartido. Bien decía la congresista Zazieta que por su generalidad no está hecho, esto no es un proyecto, y eso debe ser entendido por todas y todos aquellos interesados en la materia, no es un proyecto referido a la comunidad LGB, transexual, lesbianas, bisexuales y gays. No es, o sea, pueden ser beneficiarios, pero como puede ser cualquier otro ciudadano. La congresista Zazieta menciona las estadísticas que vota el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según la ENDES 2009, el 23.8% de familias en nuestro país son familias monoparentales dirigidas por mujeres. Es decir, mujeres que son familia, que merecen una protección legal. El Tribunal Constitucional tiene ya sendas sentencias sobre la necesidad de proteger otros tipos de familia más allá de la familia nuclear, porque son una realidad, son una política, una existencia, pero que necesitan todavía políticas públicas y legislativas que les permitan acceder a niveles de bienestar. En esa medida, el proyecto de patrimonio compartido permitiría que 2 o más personas, sin que medie una relación familiar entre ellas, sin que medie ningún tipo de vínculo necesariamente parental, no reconoce una unión de pareja, no está hecho para eso, es simplemente un contrato patrimonial que te permite formar un patrimonio autónomo que hoy en día nadie puede formar. Es decir, hoy día, ¿quién puede ir al banco a acreditar ingresos conjuntos para pasar una evaluación crediticia conjunta? Solo los cónyuges, solo los convivientes. Como institución, nosotros consideramos que eso es limitado. Hay otro tipo de personas que en el marco de sus relaciones familiares, pero aún fuera de estas, puede considerar necesario acceder al crédito. La vivienda es hoy en día una de las grandes políticas de Estado, el acceso a la vivienda, y lamentablemente tenemos vacíos legales que no le permiten a las personas acceder a ese nivel de bienestar. Es en esa medida que nosotros consideramos, hablando netamente del proyecto de patrimonio compartido, que debe recibir un dictamen favorable, porque beneficia a un sector amplio de la población que está referido principalmente a familias monoparentales, principalmente dirigidas por mujeres, pero también, obviamente, permitirá que otro grupo de colectivos de personas accedan a crédito. Entre ellas, sin duda alguna, una pareja homosexual puede acceder a crédito, pero como puede hacerlo una mamá con su hijo o una mamá con su hija, como pueden hacerlo 2 hermanas, como puede hacerlo cualquier persona. Tómese en cuenta que el sueldo básico en nuestro país no llega ni a los 600 soles y la barrera de acceso a crédito es 1.500, todo el mundo lo sabe. Necesitas por lo menos 1.500 soles para pasar un acceso a crédito y que algún banco de los conocidos acceda si quiera calificar tu expediente. Entonces, si uno toma en cuenta eso, la ventaja del proyecto de patrimonio compartido es que no reduce la agrupación entre 2, sino considera un grupo que puede ser de 3 personas con el sueldo mínimo, 3 hermanas que comparten una casa en alquiler y crían a sus hijos juntas, que la verdad no es poco usual en nuestra realidad, podrían acceder. Y hay seguramente, de los sondeos que nosotros hemos hecho y los que conocemos propiamente de nuestras
realidades cercanas, muchas mujeres interesadas en pactar por medio de este contrato este tipo de patrimonio autónomo que les permita alcanzar niveles de bienestar. En esa medida, solo sobre el tema del patrimonio compartido. Quisiera aprovechar los minutos que me restan para hablar sobre el proyecto de uniones civiles, sobre el cual nosotros también tenemos una opinión favorable y voy a aplazar a explicar por qué. En el derecho, en general, hay dos instituciones que reconocen las uniones afectivas entre las personas. Son el matrimonio y la convivencia. En nuestro país se ha peleado mucho para que recién en 1979 se reconociera que la convivencia es otra forma de familia, de igual categoría y que merece exactamente la misma protección que merece una familia matrimonial. En esa medida, entonces, tenemos dos institutos jurídicos sobre los cuales, digamos, en nuestro país hay una definición heterosexual, tiene que ser entre un hombre y una mujer, y más bien tenemos a las parejas homosexuales que no tienen ningún tipo de reconocimiento. Tenemos el régimen del matrimonio y tenemos el régimen de la convivencia. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley presentado por el congresista Vargas, el proyecto de ley 4181? No busca igualar el tema del matrimonio, ¿no? Él, digamos, no ha querido ahondar en ese debate, sino que más bien dice, bueno, de estos dos institutos jurídicos, matrimonio y convivencia, hagamos que el reconocimiento de las personas homosexuales sea el del régimen de la convivencia, tal cual. Por eso, si uno revisa el artículo 4, que para nosotros es la principal fortaleza de este proyecto de ley, el proyecto de ley define que las uniones civiles tendrán los mismos derechos y deberes de los que gozan hoy en día la unión de hecho heterosexual. ¿Y eso a qué nos lleva? Por ejemplo, todo el mundo lo sabe, hoy en día los convivientes tenemos en este país derechos patrimoniales, pero también tenemos protección frente a la violencia familiar, también tenemos acceso a seguros como pareja porque se reconoce que hay una unión afectiva, tenemos acceso a pensiones de sobrevivencia en el sistema privado, se discute ya por las sentencias del Tribunal Constitucional si tenemos derecho a pensión de viudez en el sistema público, etcétera, y etcétera. Es decir, hay un paquete de derechos que se han asociado a la convivencia, que se reconoce como tipo de familia, pero que en nuestra Constitución está definida en clave heterosexual. Como bien decía el congresista Rolando Sousa, el artículo 5 de nuestra Constitución dice que la unión de hecho es la unión entre un hombre y una mujer. En esa medida, el planteamiento del congresista Vargas, que nosotros como institución apoyamos, y bueno, una amplia red de organizaciones LGB apoya, es decir, bueno, yo no me puedo llamar unión de hecho porque tengo una limitación constitucional, entonces hagamos lo que decía el congresista Sousa, adaptemos el régimen de unión civil, que en el derecho comparado tiene un contenido diverso, y hagamos que la unión civil en el Perú, de aprobarse esta norma, sea una unión civil, un régimen espejo del que tienen las uniones convivenciales heterosexuales, definidas heterosexuales en nuestra Constitución. Podemos discutir si eso es así o no, debería ser así o no, pero es así realmente. Entonces, lo que propone el proyecto de ley es una unión civil definida como un régimen espejo de lo que hoy en día tienen los convivientes. Entonces, eso ganaría que, digamos, había que transversalizar en toda la legislación, toda la mención que se haga a conviviente debería ser automáticamente aplicable a las personas unidas en unión civil, porque se trata de un régimen espejo, y nosotros creemos que esa es la principal ventaja, porque garantiza, quizás no de modo absoluto, pero por lo menos de modo importante, la garantía de igualdad. Eso resolvería, digamos, la primera inquietud planteada. Muchas gracias.